Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos los amigos que nos siguen a través de la web. Gracias por elegir este programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos un tema muy interesante, como es la visión espírita de la creación. En los estudios nos acompañan José Cueto, John Reynolds y Víctor Madero, mi persona, quienes vamos a desarrollar una serie de puntos claves que la doctrina espírita expone para explicar uno de los grandes misterios de la humanidad y que ha sido explicado a través de diferentes mitos, leyendas, la cosmogonía de cómo ha sido creada este espacio donde nosotros vivimos, que es la creación. Para eso vamos a desarrollar todo este tema, cada uno de estos puntos, hablando un poco de los diferentes elementos, diferentes ideas que los pueblos se han creado alrededor de esta realidad, según su grado de ilustración. Y vemos también todo el apoyo de la ciencia racional para explicar todo este tema de la creación. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los radioescuchas que siempre nos acompañan cada sábado en este programa que, como su propio título dice, Luces para el alma inmortal, para el alma que requiere educarse. Estamos hoy desarrollando este importante tema y esperamos desarrollarlo de una manera clara, sencilla, a efectos de entender la gran maravilla de la vida. Muy buenas tardes a todos nuestros radios oyentes y a los que nos siguen por vía internet. Como los compañeros han citado, es un tema de vital importancia, el tema de la creación, y vamos hoy a desarrollar lo que la doctrina espírita nos expone respecto a la creación del universo y de cierta forma también a la creación de la tierra y la formación de la vida. Sí, tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo se dio la formación del universo? ¿Y cómo comenzó la vida en la tierra? Dos preguntas muy interesantes que la doctrina espírita o espiritismo desarrolla en una de las obras más interesantes que tiene, como es el libro de los espíritus y la Génesis. Entonces vamos hoy a tomar algunos elementos de estos dos libros para explicar este tema. Allan Kardec, como siempre lo reiteramos en este programa, a lo largo del estudio que nos ofrece en la codificación, fue muy cuidadoso en establecer los fundamentos de este tema tan importante, la creación. Con un fundamento netamente espiritual, en la medida que la criatura entiende las bondades y perfecciones de su creador, va identificando el razón de ser de su existencia, que es el objetivo primordial de este estudio. Así las cosas, el codificador, ya en la pregunta 37 de los espíritus, se toma el trabajo de decirnos que el universo, todo eso cuanto comprendemos universo, entiende que hay una inmensidad de mundos, que hay seres animados e inanimados, astros, y que también hay un espacio poblado por un fluido. Comienza por advertirnos que la propia razón, esa razón que en programas pasados también hemos desarrollado respecto a la existencia de Dios, nos dice que el universo no ha podido crearse o hacerse solo y que no puede ser obra del acaso. Luego entonces el universo debe ser obra de Dios. De esa manera, aunque la causa no sea visible, y sabiendo que todo efecto inteligente tiene una causa, es importante denotar que para el espiritismo y la revelación de los espíritus, el creador del universo y de todo cuanto existe es Dios, que guarda consonancia con la primera respuesta de los espíritus al señalar que Dios es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
Y como tú señalas, John, definitivamente en la creación, a través de la naturaleza y de todo lo que es palpable también a nuestra vista, nosotros podemos llegar a la conclusión de que hay una inteligencia detrás de toda la creación. Sin embargo, la cuestión relacionada a cómo se dio la formación, a cómo inició exactamente la vida en la Tierra, es una cuestión a la cual no podemos tener todavía las condiciones intelectuales ni tampoco morales a ciencia cierta, pero sí podemos utilizar unos principios, unas premisas básicas que nos pueden llevar a nosotros a concluir de que la creación es producto de una inteligencia suprema. Y la primera, la más fundamental de todas, se centra en un principio, en una ley que se llama ley de causa y efecto. Y dado que Dios sería la causa primera de todas las cosas, el punto de partida de todo, la base sobre la que descansa el edificio de la creación, se trata del punto que se debe considerar en primer lugar. Existe un principio elemental según el cual una causa se juzga por sus efectos, aunque esa causa no sea visible. Si un pájaro, por ejemplo, al surcar el aire es alcanzado por una bala mortífera, se deduce de ahí que un hábil tirador lo tomó como blanco, aunque no lo veamos. Así pues, no siempre es necesario que se haya visto una cosa para que se sepa de su existencia. En todo, mediante la observación de los efectos se llega al conocimiento de las causas. Y otro principio también elemental, que a fuerza de ser verdadero se convirtió en axioma, es el que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Si alguien preguntara quién es el constructor de cierto mecanismo ingenioso, ¿qué pensaríamos de aquel que respondiese que ese mecanismo se hizo a sí mismo? Pues eso nos permite llevar directamente a la existencia de Dios. La existencia de Dios es, por lo tanto, un hecho comprobado, no solo mediante la revelación, sino por la evidencia material de los hechos. Así las cosas, el espiritismo va creando a través de estas revelaciones una conciencia de inmortalidad. Y esa conciencia de inmortalidad nos da a entender de que todo cuanto existe tiene un objeto superior, bueno, correcto, divino. Y en ese maravilloso de situaciones nos permite entender que muchas veces la gran controversia dada, Víctor y José, alrededor del mundo y la historia, es la interpretación de los textos sagrados al pie de la letra, que han dado sin número a un conjunto de creencias, de dogmas, de mitos, que viene la ciencia hoy despertando. Allan Kardec, cuando codificó la doctrina espírita, se atrevió a unir, gracias a la relación del espíritu de verdad, tres conceptos básicos: la filosofía, la ciencia y la moral, dando a entender que cuando en la palabra bíblica, especialmente en el Génesis, se utiliza esa frase maravillosa, sea la luz y fue la luz, hay que interpretarla desde el punto espiritual como la voluntad del Todopoderoso de continuar haciendo la luz, el bienestar y la creación, más no apegarse a una interpretación literal, ortodoxa, ya distante de la ciencia, de que en la vida, así como en los procesos propios del ser humano, en la propia creación también se dieron procesos largos, respetuosos, conforme a la conciencia y la existencia humana. Eso es lo que los espíritus, Kardec pregunta a los espíritus superiores, ¿cómo creó Dios el universo? Y los espíritus superiores responden en el libro de los espíritus, para servirnos de una expresión con su voluntad. Nada pinta mejor esa voluntad omnipotente que estas bellas palabras del Génesis. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Debido a nuestras limitaciones intelectuales, nuestras limitaciones morales, no podemos entrever todo el significado de esta frase, ya que poco a poco vamos a ir adentrando en el misterio de la creación, de cómo fue conformado todo, cómo se organizó todo. Pero la doctrina espírita y la misma ciencia que mantienen sus teorías, ellos han hablado a través de la astronomía, han hablado a través de la geología, de la antropología, que estudia, por ejemplo, el origen del hombre, la paleontología, que estudia todos los fósiles. Ellos han visto allí el libro abierto de la naturaleza para investigar y conocer la realidad del ser humano aquí en la tierra y de la misma creación como
como tal en su generalidad. Entonces, la ciencia ha utilizado, por ejemplo, una serie de teorías muy interesantes a través de las cuales han explicado cómo el universo se generó. Y una de ellas es la teoría del Big Bang, de la cual José nos puede hacer una ampliación. Sí, es la teoría de mayor peso científico en estos momentos. Los científicos, a través de una serie de investigaciones fundamentadas en el aspecto teórico y también experimental, han llegado a la conclusión que el universo se creó entre aproximadamente 13.500 y 14.000 millones de años. Es una teoría que cada vez tiene mayor afecto dentro de la ciencia. Pero como lo decíamos anteriormente, el espiritismo es una ciencia y se fundamenta en lo que la ciencia dice. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de los avances que la ciencia vaya desarrollando. Pero sí es importante tener presente que a pesar de que todas estas investigaciones son importantes, no podemos a ciencia cierta determinar con exactitud cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron todos los pormenores relacionados a la creación. Pero evidentemente la teoría del Big Bang es una teoría que concuerda con los hechos y con la ciencia actual. El espiritismo es una revelación de los espíritus superiores. Kardec la codifica, la organiza en materias y, como bien planteaba Víctor y José al inicio de este programa, la va desarrollando. Primero hablando de la creación, después de los principios generales del universo y después comienza a tocar otros aspectos importantes. Pero la revelación espírita contiene, como decía José en estos momentos, principios básicos de la ciencia. Por ejemplo, ya cuando en la pregunta 39, que ya no se refirió Víctor a ello, informa que los planetas son formados, valga la redundancia, por la condensación de la materia, ya hay un principio implícito de la teoría que hablaba José, ¿no? Esa condensación de la materia. Cuando ya se refiere también a que todo tiene una relación, Víctor y José, en el universo, ¿no? Desde el átomo hasta el arcángel, hay un principio implícito de la física cuántica, dándonos la oportunidad de los universos paralelos. Lo cual significa, para ir entrando en materia, que todo cuanto existe, toda la creación, va teniendo fundamento en dos cosas que el codificador muy atinadamente advirtió en el libro de los espíritus, que hay tres principios generales: Dios, espíritu y materia, o dicho de otra manera, principio inteligente, principio cósmico universal y la creación de los seres vivos. Y además de que todo cuanto existe tiene origen en un creador, que valga la pena decirlo, estimados hermanos, no es un Dios antropomórfico que juega con la creación y la destruye, sino en un Dios con unos atributos de sabiduría y justicia. Y segundo lugar, que el ser humano, como decían José y Víctor, va tomando conciencia de la creación cuando él descubre en su interior los principios íncitos de esa creación. Víctor, ¿no? Entonces retomemos toda esta información que ya hemos ido entregando, haciendo una serie de preguntas. ¿Cuándo? Hace aproximadamente 1750 millones de años se ha perdido ya la historia, la génesis. No tenemos capacidad cerebral, mental para absorber toda esta información, como en el caso del ser humano, cómo apareció aquí en la Tierra. Y la doctrina espírita acepta que un ramo de un linaje de seres antropomorfos, ¿sí?, se presentó una evolución diferente, dando origen al Homo sapiens. Igualmente, tenemos otra pregunta: ¿por qué se da la creación? Todavía no existe una explicación como tal. De hecho, no tenemos claridad aún sobre este tema, y vemos que la creación se ha dado en diferentes puntos del globo, y eso nos lleva también a una serie de premisas, una serie de informaciones que en algún momento van a chocar un poco con la explicación religiosa. Entonces, la doctrina espírita parte de que existe un principio espiritual y existe todo un principio material. Sí, nosotros, los espíritas, la doctrina espírita, plantea de que Dios, que es la inteligencia suprema, como nos recordaba John en la respuesta que se nos da a la primera pregunta del libro de los espíritus, causa primera de todas las cosas
creó dos principios generales. Un principio inteligente, espiritual, y otro principio material que el maestro Allan Kardec denominó como fluido universal o fluido cósmico universal, que no es más que esa materia primitiva que da origen a todo lo que nosotros conocemos como materia. De esa manera, es pertinente aclarar que a partir de esos tres principios, Dios, el principio inteligente y el principio material, se da una explicación, por lo menos a nuestros estados actuales de conciencia, a una aproximación de lo que significa la creación, de lo que significa el significado de la vida y de lo que significa muchas cosas que actualmente la ciencia se aproxima a estar desarrollando. Uno de esos principios es precisamente el tema de cómo se unieron esos elementos. Y en la pregunta número 27, Allan Kardec comienza a precisar que hay un principio único de materia, ¿sí?, desde el punto de vista material. Y a partir de ese principio, conforme lo hablábamos hace algunos instantes, la materia va teniendo diferentes transformaciones en función a las necesidades evolutivas del espíritu. Entonces los mundos son formados por la condensación de esa materia diseminada en el espacio universal, que es la condensación del fluido cósmico universal. No sabemos cuánto tiempo llevan los mundos, se lleva para que se formen los mundos, pero también no sabemos cuánto tiempo se llevan para que desaparezcan, ¿sí? Porque siempre la materia, la energía está en una constante transformación. Así es, y la misma ciencia lo corrobora. Todo en el universo está en constante transformación, es una ley universal. Cuando uno de los padres de la química, Lavoisier, decía que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es lo que nosotros podemos percibir en la realidad, y los científicos cada día corroboran eso. Y es cierto, como lo hemos venido diciendo, que hay datos que se salen todavía de nuestro alcance intelectual, y que la ciencia juega un papel fundamental porque nos ayuda cada día a comprender más cómo se fue dando o cómo se dio y cómo se darán la formación de todos esos mundos que poblan el mundo y el universo. Bueno, entonces estamos en Luces para el Alma, vamos a dar un espacio para comerciales y seguimos con este interesante tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Retomamos entonces este importante tema que advertimos a quienes nos escuchan, es siempre dar una visión filosófica, moral y científica. El espiritismo es una ciencia que crea una filosofía con repercusiones científicas y morales. La moral referida a unas leyes, y la principal ley es José y Víctor, que nos da, y que Kardec nos explica en la pregunta 114 y 115, es la progresión de los mundos y la progresión de los espíritus. Maravillosa ciencia, maravilloso principio, ¿no? Progresamos, así como progresan los espíritus, las almas, progresan los mundos. Y en ese sentido queremos dar una precisión al inicio de los conceptos que vamos a manejar. Vamos a ingresar a la parte que Kardec denomina formación de los seres vivos, dado que en el primer punto ya agotamos el tema de formación de los mundos. Es importante aclarar que Kardec se tomó el trabajo de señalar que el espiritismo es una propuesta de leyes divinas. Muchas veces quienes nos escuchan constantemente en el programa vemos el énfasis que hacemos a eso. Y cuando hablamos de leyes divinas, nos referimos a unas, José, que regulan el movimiento y las relaciones de la materia bruta.
son las leyes físicas a las cuales el estudio de la ciencia se ocupa, ¿no? Y hay otras que conciernen especialmente al hombre, a sus relaciones con Dios, sus relaciones con los semejantes, que comprenden la regla de la vida, al igual que la vida del alma, son las leyes morales. Quiere decir que lo que vamos a hablar de la fecha, del momento en adelante, hace referencia a cómo el espiritismo da razón de ser de la combinación y el desarrollo de esas dos leyes. Correcto. En cuanto al tema de las especies, ¿sí? En cierta fase de la formación de la Tierra surgieron en ellos sustancias orgánicas, ¿sí? Más una fuerza natural las tenía alejadas, las tenía apartadas unas de otras. Pero cuando se comenzaron a dar todas estas transformaciones en el planeta, cesó de una u otra manera esa fuerza que las mantenía desunidas, hasta que llegó el momento en que cada uno de estos elementos orgánicos se fusionan, dando origen a las especies, y se fueron dando diferentes clases de especies. Los seres de cada especie absorbieron en sí mismos los elementos necesarios y, uniéndose unos a otros por la reproducción, que es una ley natural, transmitieron esos elementos a sus descendientes. De así fue que comenzó el poblamiento de seres orgánicos en el planeta. Sí, y eso es consistente con lo que la misma ciencia nos desarrolla a diario. Es decir, la doctrina espírita es consonante con lo que los desarrollos y las investigaciones científicas nos vienen aclarando cada vez más. Porque en la ciencia hoy en día se tiene la fe, se tiene la certeza de que la evolución es un hecho contundente, a pesar de que hayan aún eslabones perdidos que sirvan a veces de fundamento para ciertos religiosos un poco dogmáticos, queriendo negar la razón de ser de la evolución. Y que la doctrina espírita, a través del principio inteligente, el principio espiritual, lo permite aclarar. Porque no solamente se transforma la materia, sino que se transforma también, y hay una transformación, una evolución en el espíritu. Al haber una transformación doble, utilizando esa expresión, pues es claro que solamente nosotros vamos a registrar a través de los fósiles, de todas estas cuestiones, lo material. Pero lo espiritual no puede ser registrado por fósiles, ni tampoco por la antropología. Y entonces, ¿cómo apareció el hombre? ¿Sí? Ya hablando más allá de un estado en la evolución, cuando aparecen los primeros seres humanos. Esa es una pregunta muy interesante, ya que vamos hablando de la línea de los seres vivos. La doctrina espírita es eminentemente evolucionista, no creacionista. Hemos superado en este momento el dogma de la creación, donde todo es un sinnúmero de procesos y etapas, alejado de la realidad científica, como señala Allan Kardec en la Génesis, que la ciencia glorifica a Dios. Y bajo esa visión, él ha señalado que la evolución es propia. ¿Cómo nacen esos seres, esa población que ha sido el conflicto bíblico, el conflicto de muchas escrituras? Kardec ya proponía en el libro de los Espíritus la creación de esos elementos que estaban suspendidos, por así decirlos, en los fluidos. Hablaba de una especie de generación espontánea, aclarando que no era la propia generación espontánea, porque ya habíamos hablado de un principio material, espiritual, del cual debían esas experiencias. Porque las personas preguntan, ¿en dónde estaban los seres humanos cuando Dios dijo, hágase tu voluntad? Estaban esperando condiciones propicias, latentes, que la ciencia lo ha enseñado, ¿no? Recuerden el experimento que teníamos hace algunos años, Víctor y José, cuando nos ponían a hacer un pollito en una incubadora, ¿no? Y colocábamos el huevito a cierta temperatura, con cierto tono de luz, y de pronto con cierto grado de temperatura emergía de aquel huevito inerte en apariencia un ser vivo. Algo parecido plantea el espiritismo, ¿no? Ya las condiciones estaban allí, pero era propicio que se dieran las condiciones ambientales para que se diera el emerger, por así decirlo, de la vida. Y finalmente, esta propuesta espírita es una propuesta fuerte contra Oparín. Históricamente, Oparín en el Parlamento ruso había ya señalado de que la vida era producto o era evolución de la materia, lo que contrasta totalmente con esa realidad, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el eslabón perdido en la aparición del ser humano en la Tierra? Pregunta que se ha tratado de responder por diferentes filósofos, diferentes científicos hasta el momento,
pero que la doctrina espírita va a traer una luz bien clara sobre eso. Efectivamente, Víctor, y la cuestión se encuentra en lo que hemos explicado anteriormente. Existen dos elementos generales en el universo, un principio espiritual o inteligente y un principio material. Si nosotros queremos encontrar ese eslabón perdido que encontramos en la evolución, tenemos que recurrir a lo espiritual. Si no recurrimos a lo espiritual, no vamos a poder solucionar la problemática que hay con el eslabón perdido. Porque como lo decíamos anteriormente, no solamente evoluciona la materia, sino que también evoluciona el espíritu. Por lo tanto, todos los registros fósiles y todo lo que la antropología nos viene cada vez documentando hace referencia a las transformaciones que tuvo la materia, pero no hace referencia a las transformaciones del espíritu. Para nosotros poder entender cómo ha ido transformándose el espíritu, cómo ha ido evolucionando, tenemos que recurrir al aspecto espiritual. Y la doctrina espírita precisamente hace eso, combina los desarrollos de la ciencia enfocados a nivel material y que están relacionados con las leyes materiales que nos hablaba John, con lo espiritual que está relacionado con las leyes divinas. La única manera de poder encontrar una convergencia en esta aparente divergencia que hay es uniendo lo material con lo espiritual, encontrando los puntos de unión que tienen cada uno de ellos. Y eso es precisamente lo que hace la doctrina espírita. Y se preguntará mucho, entonces, ¿dónde se dieron esos procesos de transformación? Pues el mismo libro de los espíritus y los diferentes espíritus que nos han dado diferentes comunicaciones a través de diferentes obras psicografiadas por diferentes medios, vienen a aclararnos que esos procesos se dan en muchas ocasiones en otros mundos diferentes a la Tierra. Así es. André Luis, en una obra maravillosa que se llama Evolución de los Mundos, una obra editada, psicografiada en 1957 aproximadamente, ya revela el desarrollo de los principios que José muy bien acaba de tocar. ¿Dónde está el eslabón perdido? No olviden que el concepto de eslabón perdido se refiere a aquel elemento que permite la transición del hombre primitivo o del hombre de las cavernas con su fisonomía, con sus características, al hombre actual. Y como bien decía José, solamente es posible explicar antropológicamente esa transición, por así decirlo, en el momento en que los espíritus revelan a Kardec la existencia del periespíritu, o el modelo organizador biológico, o el cuerpo bioplasmático, que actualmente la ciencia comienza a corroborar. Es a través del periespíritu, del cuerpo espiritual, donde la evolución va haciendo su curso para dar realidad a esas transformaciones que hoy registramos en la evolución del cuerpo humano y de las capacidades del ser humano, Víctor, ¿no? Entonces los espíritas creemos en la teoría de Darwin, ¿sí? En el sentido de la evolución de las especies, que el ser humano procede, por decirlo así, procede del mono. Pero entonces ahí entra todo un análisis de qué mono estamos hablando, de qué simio estamos hablando. Tanto André Luis en Evolución en un Mundo como Manuel en la obra Camino a la Luz hacen referencia de que no podemos decir literalmente de que el hombre proviene del mono convencional que nosotros conocemos, porque existen diferentes tipos de antropoides. Entonces, desde ese punto de vista hay que hacer referencia de que muchos de estos seres con característica antropomorfa dieron un paso hacia el Homo sapiens sapiens y otros se quedaron en otras fases de la evolución y que dieron naturaleza a los simios, a los monos que nosotros conocemos hoy en día. Hay que hacer esa claridad y esa diferenciación, entendiendo también que la doctrina espírita, como tú decías, corrobora y se soporta sobre las teorías evolucionistas de Darwin, haciendo la aclaración que no compartimos aquellas posiciones también dogmáticas y materialistas de muchos de estos científicos. A mí me encanta. Toda esta propuesta es interesante hablar cuando hablamos de Charles Darwin, ¿sí? Que apareció toda esta obra precisamente, el origen de las especies, ¿sí? y el significado de la selección natural, aparece en el año 1859 en Londres. Y vemos que el libro de los espíritus, 2 años antes, en el año 1857. Es muy interesante todo esto porque ya el libro de los espíritus estaba dando cuenta de que existía un proceso evolutivo. Sí. Yo quiero ampliar un poquito lo que acaba también de decir José y acaba de acotar Víctor. Primero, en Evolución de dos Mundos, como mencionamos,
André Luis hace referencia a esta revelación que estamos comentando. Y también en el mismo libro que hacía Caminos de la Luz, porque tocamos la parte únicamente del perispíritu. Los que nos escuchen estarán diciendo, bueno, ¿y los otros seres vivos cómo evolucionan? Emanuel utiliza un concepto muy interesante que se llaman protoformas, quiere decir los cuerpos espirituales del principio anímico. Quiere decir que hay una evolución anímica, Víctor y José, ¿no? Por eso la doctrina espírita es evolucionista, sustentada en las tesis de Darwin, que Darwin desconocía, obviamente, la evolución anímica, la reencarnación y todos estos principios que le hubiesen permitido dar a su tesis un sustento más fuerte al momento de su estado histórico, en cómo lo revela. Y también vienen a advertirnos, en una oportunidad que le preguntábamos, por cierto, Divaldo Pereira Franco, algo que José acotó, bueno, ¿cómo es así? Venimos del mono, venimos de otros animales, y él hacía una claridad muy importante, y que es imprescindible dejar claro esta mañana. No olvidemos que el que evoluciona es el espíritu, el ánimus, el alma, y cuando hablamos de esas transiciones nos referimos a la energía espiritual, no a las formas que propiamente conocemos. Y finalmente en la Génesis, 2 años después, como decía Víctor, antes que se revelaran estas verdades científicas, cuando Darwin hace su viaje en el Beagle, ese gran buque que lo lleva a las Islas Galápagos, donde él comienza a identificar todos estos procesos de selección múltiple evolución, Kardec hizo una claridad en la Génesis. Nos ocupamos del alma del hombre a partir de su entrada a la humanidad, pues los otros espacios serán de ocupación del hombre y de la ciencia en su momento. Sí, todo esto lo estamos, este tema lo estamos tratando como antesala para hablar un poco sobre la creación según la Biblia, porque mucha gente nos pregunta, bueno, entonces, ¿en qué queda la Biblia? ¿Cuál es el significado del libro de la Génesis en la Biblia? Y vemos aquí, cuando hacemos todo un análisis de este tema, de cómo aparece en la Biblia, el origen del universo relatado en el mismo, porque Génesis significa origen, ¿sí? Ahí se afirma que todo fue creado por Dios, tanto el sol como la luna, las estrellas, la tierra como sus plantas y animales, y por fin la especie humana. Que esa creación fue hecha por un acto de voluntad de Dios, hágase la luz, ¿sí? Lo cual los espíritus también refrendan cuando dicen, fue hecho por su voluntad. Lo corroboran, ¿sí? Pero se manifiesta que apenas fue hecha en 6 días, ¿sí? Que Adán, el primer hombre, fue hecho, ¿de dónde? Del barro. Y la mujer fue hecha, sacada de su costilla, ¿sí? La fecha posible de esa creación habría sido 4000 años antes de Cristo, ¿sí? De esa pareja descendería toda la humanidad. Analicemos un poco la narrativa bíblica y entendamos un poco también todo el simbolismo que presenta ella. Sí, la Biblia es un libro histórico de vital importancia que nos ayuda a nosotros a entender varios factores históricos relacionados con el aspecto espiritual, pero al mismo tiempo es un libro que contiene muchísimas alegorías que no pueden ser asumidas literalmente. Cuando se dice que Dios, a través de su voluntad, hizo la luz, pues no se está haciendo incongruente, porque en realidad Dios, como inteligencia suprema, es el creador de todo lo existente. Pero todas aquellas narraciones de que el mundo fue creado literalmente en 6 días, por ejemplo, no pueden ser asumidas al pie de la letra, porque la ciencia ya nos demostró que eso realmente no fue así. Y debemos asumir entonces alegóricamente que lo que la Biblia nos quiere decir a través de la creación en 6 días es de periodos. Ya la misma ciencia, tratando de entrar en concomitancia, en congruencia con lo que nos dice el relato bíblico del Génesis, viene a decirnos que quizás esos 6 días está haciendo referencia a periodos que están representados en miles de años, porque la evolución no es instantánea, no es súbita, sino que obedece a ciertos principios paulatinos y también relacionados a la evolución. Entonces, cuando se nos dice que Adán fue creado del barro, ¿cierto? Se nos está diciendo que el cuerpo humano está constituido de unos materiales básicos del planeta.
Y es lógico que sea Y es así. cierto. Y eso no contradice lo que la ciencia viene a decirnos. Todos nosotros estamos constituidos de los elementos que componen la Tierra. El oxígeno, el hierro, todos esos elementos se encuentran en nuestro organismo. El agua, que juega un papel importante también en nuestro organismo. Y cuando se nos dice también, estamos hablando en un sentido alegórico de que Eva fue creada a través de la costilla de Adán, pues se nos está diciendo que la mujer es de la misma naturaleza del hombre. Todo depende del enfoque que se le dé a esta alegoría. Se nos está diciendo que somos de la misma naturaleza, tanto el hombre como la mujer hacemos parte de una misma naturaleza espiritual. Y eso no significa que la mujer sea inferior al hombre, sino que es igual al hombre y debe amarla como parte también de sí mismo. Entonces son alegorías, hace parte del conocimiento precientífico del ser humano de aquella época, que tenía como un elemento constitutivo el agua. Por eso en el Génesis aparece que todo estaba, de las aguas salen todos los seres orgánicos, salen de las aguas. Y eso no está en contra de la ciencia, porque todo parte allí de todo este caldo primitivo, ¿sí? Del cual se genera la vida. Entonces tenemos que entender todas estas propuestas de una manera simbólica. ¿Por qué? Porque se sigue anotando en la misma Biblia que Adán y Eva eran los primeros seres humanos y tenían 2 hijos. ¿Quiénes eran esos 2 hijos? Caín y Abel, ¿sí? Otros hijos de ellos nacerían más tarde. Cuando Caín mató a Abel, fue expulsado del Edén, del paraíso. ¿Y dónde fue a morar? A otras tierras. Mas Caín cuenta la misma narración bíblica que él tenía miedo. Pero si nos preguntamos si él supuestamente se fue y se encuentra solo, ¿de quién tendría miedo? Y además él tenía miedo de que lo mataran. ¿Quién lo mataría si estaba solo? Si no había otras personas alrededor de él y en otra región, ¿con quién se iba a casar? También se dice que estaba construyendo una ciudad. ¿Construyendo una ciudad para quién? Si ya habíamos leído el contexto anterior, no tenía hermanos, no tenía familia. Entonces son preguntas muy interesantes que debemos analizar como simbolismos que utilizan las escrituras. Se narra también en el libro de Génesis, en la Biblia, que hubo un diluvio que exterminó todas las criaturas de la tierra, menos una, la familia de Noé, y los animales del arca que viajaron con él para luego poblar el mundo. Si fuese verdad, como se implica esta existencia histórica, podríamos preguntarnos si los chinos ya vivían desde hace 30.000 años atrás. Entonces, muchas regiones del mundo estuvieron pobladas, hubo población, y que ya eran culturas antiquísimas. Y estamos hablando de que la posición de la Biblia es que es 4.000 años, ¿verdad? 4.000 años atrás. Entonces, vemos con todo esto, toda una explicación simbólica de una serie de hechos, de razas, de pueblos que vivieron en una región circunscrita. ¿Sí? Y de esos puntos, dado lo álgido del tema y lo que se estaba por venir, porque estas revelaciones, recordemos, las hacen los espíritus en abril de 1857, exactamente el 18 de abril. Y Kardec muy cuidadosamente, previendo que eran leyes divinas que tendrían que confirmarse posteriormente con la ciencia, hizo estas preguntas puntuales. Primero, aclara que la especie humana comenzó con un hombre solo. Responden los espíritus, no. Aquel a que llamáis Adán no fue el primero ni el único que pobló la tierra. Y más allá, termina por considerar el propio Allan Kardec en la aclaración de esa pregunta, que Adán es un mito o una alegoría que personifica a las primeras edades del mundo, ¿sí? Porque el gran problema, como lo dijo José y lo dijo Víctor, es la hermenéutica, la interpretación textual, literal, de las revelaciones. Y en la medida que el espíritu progresa desde la reencarnación, amplía
sus facultades morales de entender las leyes de Dios a través de esos procesos. De tal forma que las razas, la creación de las razas que ya comenzó a tocar Víctor, la forma en cómo fue poblando la tierra, ¿sí? Que estas preguntas que hizo Víctor merecen un juicioso análisis, ¿no? Porque van generando un raciocinio, porque lo que planteamos es no creer por creer. Entonces Adán y Eva se fue y el otro se fue y sin ninguna explicación científica, social, encontró otro pueblo con el que se reprodujo. No, nos van diciendo de que las razas van partiendo no de un solo hombre, sino que se van dando una multiplicación y que ya, Víctor, para dar un poco de respuesta a esas interrogantes que tú bien formulaste, ya la Tierra tenía ya había una población, en función de ese principio de evolución que permitió posteriormente la diversidad de razas, porque las razas se van creando conforme al clima, los hábitos y las costumbres, como la ciencia hoy día revela y como la genética hoy día nos da paso para entender estas verdades. De tal forma que comprendiendo estas realidades científicas, a la luz del amor de Dios, a la luz de su justicia, a la luz de la ciencia que revela día a día más nuestras potencialidades, ¿cuál es el resultado, Víctor y José? Amar más sus atributos, amar más la vida y valorar más la creación que tenemos, ¿no? Muy bien, tenemos el espacio abierto también para las llamadas al 692-7171 con el fin de también responder las inquietudes de los oyentes durante la emisión de este programa. Es interesante hacer todo este análisis bíblico que no le quita no queremos quitarle en ningún momento toda la sapiencia que están en estos textos, sino también ubicarlos en su tiempo, en su situación histórica, en su situación cultural, ya que en esa época se pensaba también que la tierra estaba circunscrita a las zonas donde ellos vivían, ellos poblaban. Entonces toda la realidad y todas las explicaciones tenían una relación con las experiencias vividas en aquellas épocas. Si existió un diluvio, tuvo que haber sido un diluvio parcial, no un diluvio universal, porque esto echaría abajo toda la investigación antropológica de la paleontología que ha encontrado en el pueblo chino, en el pueblo hindú, unas antiquísimas tradiciones. Entonces, todo debe estar explicado dentro de un contexto apoyados con todos los avances de la ciencia que está juiciosamente investigando el origen del hombre aquí en el planeta. Sí, porque la ciencia, el objetivo de la ciencia no es corroborar lo que la doctrina espírita dice, ni tampoco corroborar lo que las religiones dicen. El objetivo de la ciencia es ir en busca de la verdad, del conocimiento. La ciencia debe ser ajena a los intereses que puedan tener otros sistemas, y tiene que ser así, porque tiene que ser independiente y debe ir, y su único interés debe ser el conocimiento y la verdad. Entonces, retomando, podemos entonces concluir que la doctrina espírita no está juzgando ni está buscando de manera desesperada los errores o las posibles incongruencias que puedan haber en la Biblia, sino que por el contrario aprovecha e interpreta de la manera adecuada aquellas narrativas que tienen su sapiencia, como dijiste tú, Víctor, en la Biblia. Pero dejamos claro que nosotros, los espíritas, la doctrina espírita, plantea muy bien que la existencia de Adán y Eva es una alegoría, que como dicen ya, y que el mismo Allan Kardec lo tocó tanto en las revistas espíritas como en la obra de la codificación, y que vinieron a corroborar después diversos espíritus, Adán hace la representación de una cultura que tal vez, o que tal vez no fue exiliada de otros mundos y vino en forma de castigo a la tierra. Así es. Yo quisiera simplemente aportar algo a quienes nos escuchan, porque estos son temas de mucha investigación para poder generar una convicción moral, ¿no? Comparto lo de José, que aquí no se trata de imponer, es la libertad de la razón a la luz de unos cuestionamientos muy profundos. Científicos actuales, por citar simplemente algunos, como Francis Collins, el descubridor del genoma humano en junio 26 de 2000, definió que hoy día se reconoce en Víctor y José como una corriente que se llama los científicos que corroboran la teología. A través de la ciencia se demuestra la existencia de Dios.
Cuando le preguntaron qué era para él el concepto de evolución, de creación, dijo unas palabras maravillosas. Un científico, dicen, yo creo que la evolución es un plan que Dios tiene para sus criaturas, a través del cual, mediante leyes morales, el ser humano evoluciona. Solamente que el hombre hace un mal uso de esas leyes, al cual le llamamos libre albedrío. Estos científicos corroboran la existencia de Dios a través de la ciencia. Dean Hammer, por ejemplo, también, que tanto hemos citado, quien habla del principio espiritual o de la genética espiritual. Mark Hauser, que habla de la mente moral. Todos estos científicos, algunas veces llamados pseudocientíficos, aquellos que son demasiado moralistas, están confirmando que el principio de Dios está en todo. Y lo más bello es que vamos a seguir progresando en potencialidades. Por eso la Génesis decía, a imagen y a semejanza de Dios, en un D pequeño, un Dios con D pequeña, diciéndonos que en nosotros están todas estas potencialidades de la evolución. La propia neurología está descubriendo que el cerebro humano tiene potencialidades inmensas, y por ahí anda el comentario de una pastilla, ¿no?, que aparentemente dispara esas potencialidades. Pero sabemos que no es el cerebro, ni es la mejoría de la raza, sino las capacidades espirituales que están dormidas en nosotros, ¿verdad, Víctor? Sí, es cierto. Tenemos muchas potencialidades que despertar. Hay mucho que evolucionar, y por eso la parte material evoluciona, pero también la parte intelectual. Todos vamos hacia Dios. Todos estamos cada día perfeccionando todas estas facultades que Dios nos ha entregado. Y por eso cada día vamos indagando, vamos investigando, vamos encontrando muchos hechos que corroboran toda la propuesta espírita a nivel filosófico, a nivel científico y a nivel moral. Por eso todos tenemos que unirnos al trabajo de bien. Todos tenemos que saber que todo este universo que ha sido creado no es simplemente verlo poéticamente, cuando llega la noche, ver simplemente las estrellas y adorarlas, sino saber que allá hay sistemas solares, que allá hay también vida inteligente, que la Tierra es una nave, es como si fuera una nave que alberga una serie de individuos que estamos en proceso de crecimiento y de mejoramiento, y que también existen otros planetas que, como dijo el Maestro Jesús, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, que también nos van a dar la oportunidad de evolucionar en ellos. Por eso el universo es amplio, y nosotros hacemos parte de todo este trabajo, todo este plan de la creación de Dios. El espiritismo propone propone y también acepta el creacionismo, pero admitiendo de que existe un Dios creador, pero lo separa de su creación, ¿sí? Al separarlo de su creación, desde este punto de vista, concordamos con la Biblia, pero discordamos con la ciencia en el sentido que la ciencia lo maneja de una manera materialista y agnóstica, donde solamente se plantea de que todo es material, pero nosotros unimos al elemento material el elemento espiritual. También discordamos del panteísmo, que es un sistema filosófico que identifica la divinidad con el mundo y según el cual Dios es el conjunto de todo. Y la doctrina espírita explica de que Dios es la fuerza inteligente, causa primera de todas las cosas, pero que nosotros somos su creación. Entonces, separando estas dos realidades, la doctrina espírita plantea el creacionismo. Entonces, todos estos puntos es importante que los analicemos con el fin de entender bien cuál es la línea creacionista que el espiritismo plantea. Además, el espiritismo es evolucionista. Sí, completamente. Para corroborar toda la explicación que acabas de dar, que es muy cierta, tenemos también que decir que la doctrina espírita tiene su fundamento creacionista en el sentido de que creemos y estamos convencidos de que Dios creó todo lo existente.
entendiendo, como lo dije anteriormente, que la teoría creacionista proviene de que Dios lo creó todo, más no desde el punto de vista de que todo fue creado de la noche a la mañana sin proceso evolutivo. Entonces, por eso la doctrina espírita también es evolucionista. ¿Por qué? Porque admite las transformaciones progresivas, tanto en la materia como en el aspecto espiritual. Y en ese punto discorda con la Biblia, si se toma al pie de la letra, porque esa es la aclaración que hay que hacer. La Biblia tiene muchas alegorías con una profunda sabiduría que se pueden convertir en un absurdo si se toman literalmente. Entonces discordamos con la Biblia si son asumidas al pie de la letra, porque contradice los hechos que la ciencia nos viene a demostrar a través de los procesos evolutivos. Y concorda también la ciencia en el sentido en que la ciencia, a través de todas las teorías evolucionistas que arrancaron con Charles Darwin, con Lamarck y otros grandes científicos, de que nosotros vamos constantemente evolucionando, pero solamente en parte, porque desafortunadamente, como tú dijiste, muchos de los científicos solamente admiten la evolución del aspecto material y no espiritual. Así, de esa manera, el espiritismo, la revelación espírita, establece la alianza entre la ciencia y la religión. No la ciencia materialista, material que hasta el momento sirvió en un momento evolutivo al hombre, que le proveyó de lo necesario para subsistir. Ahora la ciencia hace otro llamado, el desarrollo moral, la fraternidad, y a través de esa realidad plantea la prueba de la inmortalidad del alma, de la progresión de las almas, de la progresión de los mundos, haciendo de que, como tratábamos al inicio del programa, nos comencemos a educar respecto de la conciencia e inmortalidad. A la luz de la reencarnación de los atributos de Dios, de una justicia permanente, Él sigue creando mundos, sigue creando espíritus, sigue habiendo una claridad, una pluralidad de mundos, donde el ser humano, conforme su evolución, tiene todo un escenario de evolución, de bendiciones para ser felices. La ciencia no nos aleja de Dios, la ciencia nos acerca a Dios, porque la ciencia estudia sus efectos, estudia sus pruebas, y la principal prueba del amor de Dios somos nosotros. Es más, cada uno de nosotros, al verificar el componente científico, se da cuenta que las células insertas en nosotros son prueba de un mundo interior, de un universo interior que hoy reclama que lo veamos con otros ojos, con los ojos del alma, con los ojos del amor, para encontrar un sentido en nuestras vidas. Asumamos también, a través del estudio de todo este tema, de la visión espírita de la creación, que también somos seres co-creadores, en el sentido de que apoyamos a Dios cuidando todo lo que Él nos ha entregado, ayudando la transformación de la materia, desarrollando todas las leyes que Él nos ha dado para nuestra real felicidad. Por eso, todos debemos estar del lado de Dios, ayudando para que el planeta sea mejor, cuidando las plantas, cuidando los animales, generando toda esta conciencia ambiental que tanto se requiere actualmente. Busquemos en el trabajo nuestra manera de progreso intelectual, que se refiere también a la parte material, pero también nuestro progreso moral para encontrar la felicidad plena relativa en este planeta. Poco a poco vamos avanzando en este tema de la creación. Quedan muchas preguntas en el tintero que esperamos también en próximos programas ir respondiendo, pero los invitamos a que estudien la doctrina espírita para darse cuenta de todas sus propuestas lógicas alrededor de los diferentes fenómenos de la vida. Sí, la invitación a todos los que nos escuchan es tratar de que cada día comprendamos y entendamos cuál es la razón de ser de la creación. Dios, la inteligencia suprema de todo lo existente, causa de todas las causas, creador de cada una de nuestras vidas, es a quien le demos la gran oportunidad de poder estar aquí hablando con nuestras familias, y debemos meditar cada día más, pensar sobre la razón de ser de cada una de nuestras existencias. Por eso, siempre a través de las oraciones agradezcámosle a Dios por la gran oportunidad de estar encarnados y de hacer parte de una bonita creación como lo es esta. Los esperamos a todos en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, quien es el que patrocina, organiza todo este programa, en Manga, Cuarta Avenida, número 2332,
donde podrán asistir a las charlas públicas los días sábados a las 5 de la tarde, martes a las 6:30 y miércoles a las 6:30. Los esperamos y que tengan un feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.